Buenas, somos el grupo compuesto por Marta, Sofía, Marta, Sandra y yo, Natalia, y vamos a presentaros la evaluación psicológica en la inmigración. En concreto, queremos adentrarnos en un pequeño paseo por la vida de Aisha. Bueno, como ya sabéis, la inmigración se remonta a tiempos inmemorables y es así que forma parte del proceso de la historia de la humanidad. Y dentro de este proceso se han intercambiado diferentes culturas, lenguas y tradiciones. Pero es en el siglo XXI cuando surge un nuevo fenómeno llamado la inmigración globalizada, donde los principales participantes son los inmigrantes, que son definidos como todas aquellas personas extranjeras que entran en el territorio nacional con el propósito de mejorar o cambiar una situación ocasionada por causas políticas, religiosas, étnicas o económicas, y cuyo objetivo es el de escapar de una persecución o mejorar su vida dentro de un proyecto laboral o de reagrupación familiar. Dentro del proceso de adaptación a la nueva cultura y sociedad se experimentan diferentes situaciones que pueden afectar al estado íntegro del emigrante, tanto física como psicológicamente, siendo pues factores de riesgos y protectores de la salud, pudiendo así ayudar o dificultar el proceso de adaptación. Dentro de este proceso de adaptación existe el proceso de aculturación, el cual se define como el deseo de relacionarse con la nueva cultura y a su vez mantener la identidad y cultura original. Dentro de este proceso se han establecido 4 procesos principales basados en estos dos dilemas. En primer lugar, tendríamos el proceso de marginación, definido como la separación de la cultura original y la receptora. En segundo lugar, tendríamos el proceso de separación, definido como el mantenimiento de la propia cultura y evitación de la receptora. En tercer lugar, el proceso de asimilación, abandono de la propia cultura a favor de la receptora. Y el más importante de todos y considerado como éxito sería el proceso de integración o biculturalismo, definido como el mantenimiento de la propia cultura y de la identidad y relacionándose así con la cultura receptora. Según el estudio de Martínez Taboada, Arnoso y Elgorriaga, publicado en 2006, el proceso migratorio se divide en 3 etapas, que serían las siguientes: la etapa de acogida, la etapa de adaptación sociolaboral, la etapa de autonomía social. Pero nosotras queremos incidir en la primera etapa, que sería la etapa de acogida, ya que el inmigrante tiene grandes necesidades de asistencia social y este lleva menos de 5 años en el país receptor. Además, este también presenta cuadros clínicos con sintomatología ansioso-depresiva, somática y confusional. Es aquí donde intervendría la evaluación psicológica y cuyos objetivos son paliar dichos cuadros clínicos presentes en el síndrome de Ulises, reducir a su vez los estresores migratorios y también poder ceder herramientas para el mejor afrontamiento de los duelos. Ahora daré paso a mi compañera Sandra, que explicará los factores y cómo estos influyen. Bien, al hablar de salud mental en personas migrantes, es sumamente importante tener en cuenta la consideración de la multitud de factores y características que influyen en el estado psicológico de una persona que acaba de abandonar su país de origen. Nos hemos basado en la clasificación que tuvieron en cuenta jurado y colaboradores en un artículo publicado en 2015, en el que agrupa los factores asociados a la presencia de trastornos mentales comunes. Y así es como nos ha quedado el trabajo. Primero tenemos las características sociodemográficas y psicológicas. En el caso del sexo, se han mostrado mayores índices de alteraciones en mujeres. Estas se atribuyen a distintos motivos relacionados con factores psicosociales, culturales, familiares y étnicos. Luego tenemos la edad. La edad en la que emprendemos la migración resulta vital para entender los procesos de afrontamiento que va a llevar a cabo el migrante. Los adolescentes tienden más a realizar una asimilación negando la cultura de origen, para parecerse más a su grupo de edad. Las personas mayores, en cambio, son más propensas a adaptarse mediante la separación, negando la nueva cultura y arraigándose a la de su origen. Las edades medias son las que más fácilmente realizan los procesos de integración entre ambas culturas. También cabe destacar que se ha asociado mayores
índices de trastornos de ánimo, de ansiedad y de abuso de sustancias a las edades más jóvenes. Después tenemos el idioma y país y cultura de origen. Diversos estudios coinciden en que la región de origen en muchos casos es determinante para la posible presencia de algún trastorno asociado a la migración. En un estudio realizado en Australia y otro en Suecia, ambos encontraron que los migrantes procedentes de países occidentales y desarrollados poseen menos posibilidades de padecer algún trastorno que los procedentes de países menos desarrollados, como pueden ser Senegal, Nigeria o países latinoamericanos. En el primer estudio que he mencionado, en el de Australia, los autores achacan estas diferencias al idioma, a la fluidez del idioma. Pero posteriormente se han realizado estudios en España de migrantes latinoamericanos que también sucede esto y descartan esta posibilidad. Bien, también tenemos el estado civil. Los casados con parejas tienen en general un estado mejor de salud mental que los solteros, divorciados o viudos. Después en la clasificación tenemos los factores circundantes al proceso migratorio, como son la razón de la migración, que por razones obvias puede ser un determinante de la salud mental del individuo, que puede generar mucho menos estrés una migración voluntaria que una forzada. Una voluntaria, por ejemplo, sería pues, por mejores oportunidades de trabajo, y una forzada tenemos el ejemplo de Siria, en el que vienen para huir de una guerra o de situaciones extremas. En ocasiones el abandono del país natal puede producir depresiones, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, etc. En general, las distintas variables que rodean el motivo de la migración pueden aumentar tanto la vulnerabilidad psicopatológica como la capacidad de resiliencia. También tenemos la situación legal en el país de acogida. Por motivos también un poco obvios, las personas que tienen una situación legal irregularizada en el país de acogida tienen menos niveles de estrés y de ansiedad que las personas que están ilegales por miedo a que les obliguen a volver a su país. Vivir con familia en el país de acogida, hemos encontrado diversos estudios con resultados muy variados, ya que tanto el vivir solo como vivir con familia se asocian como un factor protector, de forma que se siente más integrado en la nueva sociedad. En caso, todo lo contrario ocurre cuando son pisos compartidos y tienen que vivir en el mismo piso o incluso en la misma habitación con gente desconocida. Eso genera mucho estrés a la persona inmigrante y a cualquier persona, vaya. Luego tenemos el dominio del idioma. La fluidez del idioma de acogida facilita el proceso de aculturación. Y existen numerosos estudios que correlacionan negativamente el dominio del idioma con los síntomas depresivos y el estrés. También tenemos después el tiempo de permanencia en el país de acogida. Los resultados aquí son muy variados, pero se tiene la hipótesis de que cuanto más tiempo lleva uno en el país de acogida, menos probabilidades tiene de sufrir algún problema de salud mental. Vale. Después tenemos los factores propios del país de acogida, como pueden ser el apoyo social, la discriminación social y el empleo y las condiciones de este. Respecto al apoyo social, sabemos que el ser humano es un ser sociable, que necesita relacionarse para gozar de buena salud, y en inmigrantes esto no iba a ser menos. Los factores que hemos mencionado son de gran importancia, pero no hay que dejar a un lado el apoyo social. Como iba diciendo, relaciones interpersonales estrechas reducen el impacto negativo de la migración sobre la salud mental del inmigrante. Bien, después tenemos la discriminación social. La integración ejerce un papel protector fundamental para adaptarse correctamente a la nueva sociedad a la que pertenece, por lo que la disposición y la actitud de la sociedad hacia el inmigrante y cómo es percibida por el mismo inmigrante son clave para la integración del mismo. Y por tanto, también son clave para la aparición o no de sintomatología psicopatológica. Factores de discriminación social. Se han encontrado que existen varios factores en distintas sociedades, que son la clase social de la que viene o provenir de un factor, de un país económicamente inferior. Son los que más discriminación social suelen sufrir. Después, por último, tenemos el empleo y las condiciones en el medio laboral.
Como hemos visto todos en la asignatura de Psicología Social del Trabajo, el empleo no es solo un recurso económico, sino que también nos otorga un montón de ayudas psicológicas. Nos hace sentirnos realizados, mejora nuestra autoestima, relaciones sociales, etc. Y esto en inmigrantes no iba a ser menos, y más cuando se les suman todos los factores anteriores que hemos mencionado. Así pues, hay muchos estudios que apuntan a que el desempleo tiende a afectar negativamente a la salud de los migrantes. También influye el tipo de ocupación, ya sea cualificada o no, y las condiciones en el propio medio laboral, si sufre discriminación, si se lleva bien con los compañeros, el entorno físico. En conclusión, el tamaño el trabajo y el ambiente del mismo, afecta a la salud mental de los inmigrantes, al igual que ocurre en cualquier otra persona, pero además sumado a los factores que hemos mencionado anteriormente. Y ahora daré paso a mi compañera. Vale, en cuanto a los duelos, pasa de diapo. Debe señalarse que los seres humanos tenemos capacidades para emigrar y superar este duelo, por lo que la migración en sí misma no es una causa de un trastorno mental, sino si se dan las siguientes situaciones es un factor de riesgo. Si el medio de acogida es hostil, se genera en la persona inmigrante un nivel de estresor muy alto. Si existe vulnerabilidad, como puede ser la situación de que el individuo inmigrante padezca discapacidades o no esté sano, y si se dan ambas condiciones. Vale, para poder comprender el duelo en profundidad se deben conocer sus características. En primer lugar, el duelo es recurrente. A nivel emocional, el ir y venir al país de origen hace que los procesos de elaboración de la separación actúen de forma recurrente. Luego, es un duelo parcial, ya que el objeto, que viene a ser el país y lo que ello representa, no se desvanece, sino que se mantiene en donde estaba y se puede contactar con él. Luego, es un duelo múltiple. Es probable que en ninguna otra situación en la vida de una persona, ni siquiera la pérdida de algún ser querido, supongan tantos cambios como el hecho de emigrar. Existen 7 duelos de los que hablaremos luego. Luego es un duelo transgeneracional, se produce en la misma persona inmigrante, se puede producir en sus hijos, y si el duelo no se elabora correctamente, se puede pasar de generación en generación. Luego es un duelo que está estrechamente vinculado a aspectos infantiles arraigados. Los acontecimientos de la infancia condicionan la forma en la que la personalidad de una persona se construye, por lo que en la edad adulta la personalidad ya se encuentra formada. Es por eso que cuando la persona emigra ya está condicionada a lo que ha vivido y puede presentar unas dificultades para hacerse a la nueva situación. Luego afecta la identidad, ya que los duelos y los procesos que conlleva la migración afectan a la personalidad de la persona y pueden producirse cambios en la entidad. Luego se genera una ambivalencia hacia el país de origen y el país de acogida, ya que hay amor hacia el país de origen, pero a la vez cierta rabia por haber tenido que marchar. Luego, hacia el país de acogida hay también cierto cariño, pero coraje por las adversidades y la dificultad que requiere adaptarse a la nueva sociedad. Y luego repercute también en los autóctonos y en los relativos que se han quedado en el país de origen. Vale, en cuanto a los 7 duelos comentados anteriormente, o sea, en cuanto al duelo múltiple, tenemos el duelo por la lengua, que es la pérdida o la disminución del contacto con la lengua materna y el esfuerzo que conlleva aprender una nueva lengua. Luego el duelo por la cultura, es la pérdida o disminución de contacto con la cultura de origen y todo lo que supone adaptarse a una nueva cultura y acostumbrarse a ella. Luego el duelo por la familia y los amigos es la separación de los seres queridos y la creación de nuevas redes sociales. El duelo por la tierra es la pérdida del contacto con la tierra de origen y el trabajo para adaptarse a la nueva. El duelo
por los riesgos a la integridad física en el país de acogida que pueden existir, el duelo por el contacto con el grupo de pertenencia. Aquí se plantea la elaboración de la pérdida o la reducción del contacto con el grupo de pertenencia y también la adaptación al nuevo grupo. El duelo por el estatus social, se puede dar una pérdida del estatus que se haya tenido en el país de origen, y el esfuerzo por progresar en el país de acogida. Esta es una situación que se repite muchísimo. Por ejemplo, se puede dar por las dificultades que se ocasionan por no poder homologar los títulos universitarios, por todo lo que conlleva conseguir un nuevo trabajo en el país de acogida. Y luego el duelo, el duelo por la tierra que ya se ha comentado. En cuanto a la elaboración del duelo, desde la visión de la elaboración psicológica del proceso de duelo, se soluciona 4 etapas, que son la negación, la resistencia, que puede ser la queja por el esfuerzo, la aceptación de la nueva situación, la restitución, que es la reconciliación afectiva de lo que se ha dejado atrás y todo lo nuevo. Pero sin embargo, es importante aclarar que no todas las personas inmigrantes alcanzan este nivel de elaboración, lo cual a veces puede llegar a dar ciertos problemas. Vale, para empezar la evaluación psicológica de ASHA, empezamos con una entrevista como primera toma de contacto para conocer las condiciones de adaptación y la situación de la evaluada. Durante la entrevista abordaremos temas acerca del entorno de ASHA, su situación familiar, su situación en Argelia y el motivo por el cual decidió emigrar a España. Partiremos con una entrevista estructurada que irá variando y modificándose según vaya avanzando la entrevista, según los temas en los que ASHA prefiera profundizar. Vale. La información recopilada de ASHA ha sido muy amplia, pero la que hemos considerado más relevante es la siguiente. ASHA es una mujer argelina de 32 años que llegó a España hace 7 meses aproximadamente, concretamente a Valencia. Nos cuenta que la situación en Argelia es algo desfavorable y concretamente en el barrio en el que reside la violencia y las adversidades son bastante frecuentes y esto provoca en ella cierto miedo y ansiedad y algunas que otras inseguridades. Vale. Además nos cuenta que no cuenta con un apoyo familiar, ya que a los 14 años de edad sus padres fallecieron y esto provocó que se tuviese que dejar los estudios y centrarse en trabajar para poder llevar una vida lo más digna posible. A los 22 años de edad retomó sus estudios como profesora, que era lo que siempre había gustado, y encontró algún trabajo en diferentes colegios. El principal motivo por el que Asia decide venir a España es porque quiere mejorar su calidad de vida. Cuando llega aquí a España se encuentra con una realidad muy diferente a las expectativas que ella tenía en su cabeza y esto provoca en ella cierta ansiedad y confusión que no sabe muy bien cómo gestionar. Incluso se siente algo desplazada socialmente a la hora de buscar trabajo o incluso en su propia comunidad de vecinos y esto provoca en ella un desgaste emocional. Tras sus declaraciones acerca de sus emociones y sentimientos, creemos conveniente pasarle una serie de escalas con el objetivo de confirmar o descartar un posible síndrome de Ulises, característico del proceso de migración. El cuadro psicológico de este síndrome son una serie de síntomas de tipo depresivo, ansioso y somático causadas por las demandas del proceso de aculturación. Y ahora mi compañera Marta nos hablará de las escalas que hemos decidido administrarle más profundamente. Vale, hemos utilizado una serie de escalas para averiguar un posible síndrome de Ulises. Por eso le vamos a administrar 4 escalas para evaluar algunos de los síntomas más relevantes de este síndrome. Las escalas son escala Ulises de estrés migratorio, que es una escala que está compuesta por diversas subescalas, como son la escala de familia, la escala de estrés migratorio, la escala de fracaso, la escala de supervivencia, la escala de miedo, de factores epidemiológicos y escala de vulnerabilidad y otras variables. La puntuación máxima de esta escala es de 189 puntos y se considera estrés leve de 0 a 30, estrés moderado de 30 a 60
y extremo cuando es una puntuación más alta de 60. Por otro lado, tenemos la escala de ansiedad de Hamilton, que esta escala evalúa la severidad de la ansiedad de una forma global en pacientes que reúnen criterios de ansiedad o depresión, como por ejemplo es el caso de Aisha. La puntuación total es la suma de todos los ítems y que se comprende de 0 a 56 puntos. Si se obtiene una puntuación de 0 a 5, se considera que el paciente no presenta ansiedad. Si su puntuación es de 6 a 14, padecerá una ansiedad menor. Si la puntuación es superior a 15 o de 15, el paciente presentará una ansiedad grave y manifiesta, que sería considerable intervenir de manera psicológica. El tercer cuestionario que hemos utilizado es el inventario de depresión de Beck, que es un instrumento de autoinforme de 21 ítems diseñado para evaluar la gravedad de la sintomatología de la depresión. Tras la suma de la puntuación de cada ítem, se obtiene una puntuación de 0 a 63 puntos, siendo de 0 a 13 una sintomatología depresiva mínima o inexistente, de 14 a 19 leve, de 20 a 28 moderada, y si sobrepasa los 29 puntos se consideraría grave. Y por último tenemos la escala de autoestima de Rosenberg, que es una escala compuesta por 10 ítems que evalúa la satisfacción de uno mismo y la valía personal. La puntuación entre 0 y 16 es un indicador de una baja autoestima, de 17 a 27 es una autoestima normal, entre 28 y 29 es una autoestima buena, y superior a 30 se consideraría una autoestima superior pero excesiva. El mínimo de confirmación de un posible estrés migratorio, ansiedad, depresión y una autoestima normal baja afirmaría el posible síndrome de Ulises. Vale, en cuanto a los resultados, en las escalas, Aisha, en la escala de Ulises de estrés migratorio, obtiene una puntuación de 43, lo que significa que presenta un estrés moderado. En la escala de ansiedad de Hamilton obtiene una puntuación de 14, lo que representa una ansiedad menor, pero tenemos que tener en cuenta que se encuentra en el límite de una ansiedad más grave. En cuanto a la puntuación en el inventario de depresión de Beck, obtiene 16 puntos, que quiere decir que presenta una depresión leve. Y por último, en la escala de autoestima de Rosenberg, obtiene 17 puntos, que significa que presenta una autoestima normal, pero muy próxima a la autoestima baja, es decir, se presenta en el límite. Tras analizar la puntuación en cada una de las escalas, podemos afirmar que Aisha sí que presenta el síndrome de Ulises, a pesar de que en ninguna de las escalas ha obtenido una puntuación excesivamente grave. Todas ellas oscilan entre leve y moderado. Vale, hemos elaborado la propuesta de un programa de intervención de apoyo psicológico a personas inmigrantes que va a consistir de 4 sesiones semanales con una duración de 1 hora y media, un formato individual y de tipo cognitivo-conductual. Va a estar focalizado en la solución de problemas y va a intentar englobar la sintomatología ansioso-depresiva somática y confusional, además de enseñar habilidades para afrontar las dificultades de la vida cotidiana y el estrés. Intentaremos divulgar el programa en las instituciones que trabajan directamente con la población inmigrante, como son SOS Racismo, Cruz Roja, ACNUR, Open Arms. El programa incluirá la entrega de un cuaderno de trabajo y de tareas para casa. Así, los componentes específicos del programa van a ser la psicoeducación acerca de las implicaciones psicológicas de la migración y sus síntomas más característicos, un apoyo emocional y la facilitación del desahogo, el relato de su historia y la historia de migración. Se van a facilitar técnicas de relajación y de respiración para síntomas de ansiedad. Se va a buscar mejorar el estado de ánimo, controlando así los pensamientos negativos, y se va a buscar la realización de actividades positivas. Se van a plantear nuevos hábitos de alimentación y de sueño. Se va a buscar aumentar el autoestima, identificar las fortalezas de cada persona.
se va a buscar aumentar también y mejorar las relaciones sociales y prevenir así las recaídas. A continuación vamos a dar paso a las conclusiones. Vale, para finalizar vamos a hablar de las conclusiones que hemos extraído. Bien. Podemos pasar a la diapositiva. Podemos decir que la evaluación psicológica tiene una gran importancia, ya que ésta aporta herramientas necesarias para el mejor afrontamiento del proceso de adaptación. Además, evita el choque de expectativas en el inmigrante, es decir, que este pueda ser traumático, y también aminora los efectos de los diferentes duelos. También queremos mencionar que es una gran aportación por parte de los nuevos instrumentos de medida, como pueden ser la escala de Ulises, la escala de ansiedad de Hamilton, el inventario de presión de Beck, la escala de autoestima de Rosenberg o la entrevista clínica. Todo ello consideramos que es importante y sería positivo a la hora de acompañar en este proceso de adaptación. No menos importante, queremos decir que el papel del inmigrante tiene un gran peso en esta nueva sociedad y cuenta mucho. Es decir, tenemos que considerar todo su pasado y tratar de que éste se adapte bien a esta nueva sociedad y aporte. Y nada, este es nuestro trabajo. Esperemos que usted y su familia se encuentren en buena salud. Y nada, un fuerte abrazo de parte de las componentes del grupo. Gracias.